Nos sorprende la posición o la propuesta del ministerio. Nosotros nos vamos a ir rápidamente a otro caso, ¿no? Porque se pretende subir las tarifas o fijar las tarifas de agua. Nosotros entramos en una entrevista rápidamente con Mauro Gutiérrez, presidente ejecutivo de SUNAS. ¿Qué es lo que se quiere hacer desde el Ministerio de Vivienda? Bienvenido, señor Gutiérrez, a Exitosa. Karina, muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por estar aquí. Cuénteme, por favor, qué es lo que quieren hacer desde el Ministerio de Vivienda. Bueno, existe una propuesta de modificación del decreto legislativo 280, que es la ley que regula, que establece las condiciones de la prestación de los servicios de saneamiento en el Perú. La propuesta plantea que los elementos o la competencia de fijación de tarifas tácitamente pase al ministerio, ¿no? Eso es un elemento que nos preocupa muchísimo porque, como sabrás, la tarifa es un elemento central que afecta a todos los peruanos, ¿no? Entre los elementos que se plantean en la modificación de esta ley, ¿no?, es que los componentes como, por ejemplo, los elementos de los costos que forman parte de la tarifa, como el tema salarial, el tema de la remuneración de las inversiones, el tema de la programación de las inversiones, pase a ser una función que directa o indirectamente va a ser establecida por el ministerio, lo que conlleva prácticamente a que la función del regulador sea realizar una división. Entonces, nos preocupa mucho, entendemos la preocupación del ministerio, entiendo que tienen intenciones buenas de querer hacer un cierre de brecha, pero establecer criterios desde el ministerio, retirando esas competencias al regulador, creemos que es un retroceso en la institucionalidad de los organismos reguladores y en la fijación técnica de las tarifas. Muy bien, entonces lo que quiere hacer el ministerio es fijar las tarifas, pero aterrizando, ¿cómo perjudica a los usuarios? Un ejemplo sencillo. Si tenemos una empresa que tiene costos ineficientes y nos dice voy a tener más costos, lo que están pidiendo es reconozcas esos costos, aun cuando sean ineficientes, y se van a terminar trasladando a tarifas. Justamente una de las cuestiones centrales del regulador es que las tarifas se desarrollen, que sean técnicas y que no se reconozcan ineficiencias. Creo que ese es un tema central del modelo regulatorio peruano. Tratar de impulsar las eficiencias y que no se trasladen al bolsillo de los usuarios. Con esta propuesta, incrementos salariales, por ejemplo, ¿no?, esquemas laborales que se plantean establecer en esta propuesta, van a tener un impacto directo en las tarifas. Y eso creo que sí es importante de mencionar. El propósito es que tengamos servicios de mejor calidad. Una de los alcances, por ejemplo, de la propuesta, como sabrás, los incrementos tarifarios cuando se establecen en estudios que son públicos, se discuten en audiencia pública donde se señalan cuáles son los propósitos de las tarifas, se establecen metas que tienen que cumplirse para que se gatillen los incrementos tarifarios. La propuesta señala que los incrementos tarifarios van a estar aislados del cumplimiento de cualquier otra condición. Léase, no necesariamente con el cumplimiento de metas. Los usuarios... Para que todo el mundo entienda, las tarifas esta vez son diferenciadas. Sí. Así entonces, ¿qué es lo que las hace diferentes? La estructura de costos de cada una de las empresas. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, si nosotros, por ejemplo, un usuario doméstico tiene una tarifa diferencial si es que es un usuario comercial o industrial o estatal. En función de la naturaleza del tipo de usuario, tienes tarifas distintas. Claro, entonces tu recibo de agua te viene distinto si es que eres una empresa, si es que eres un domicilio, si eres una empresa pequeña, grande, etcétera. Así es. Ese es el esquema regulatorio peruano donde, y en general, es el esquema de regulación que existe a nivel mundial. Y cuando me habla de metas, ¿esto qué quiere decir? Por ejemplo, como sabrás, las empresas tienen, no todo el país tiene, por ejemplo, 24 horas todos los días. No todas las empresas prestadoras tienen la presión necesaria o tienen la micromedición correspondiente. Entonces, cuando se habla de metas, muchas de estas empresas se señala cuánto aumento tienen que tener en continuidad, más horas por día por conexión, cómo debe mejorar las presiones. Entonces, son elementos que íntimamente están vinculados a la calidad del servicio. Entonces, cuando se diseña una tarifa, se vinculan esos dos elementos que son inseparables. Se va a dar más incremento o incremento de tarifas para financiar las inversiones que correspondan, siempre y cuando se cumplan estas metas que se están obligando en los estudios. La propuesta, en este caso, separa estos dos elementos. Creemos que es un aspecto esencial que, si queremos ir en la línea de la mejora y la sostenibilidad de los servicios,
tenemos que tener una definición de tarifas que se establezcan técnicamente y de manera clara y pública. ¿Y qué es lo que ha visto de malo el Ministerio de Vivienda en SUNAS para querer hacer este cambio? Nos sorprende la posición o la propuesta del ministerio. Creemos que la ministra, evidentemente nosotros compartimos su objetivo del cierre de las brechas, pero sin embargo también hay que entender que la brecha en este momento, por ejemplo, está en el orden de los 120.000 millones. La ministra en sus declaraciones señalan que hay que elevar las tarifas para poder hacer ese cierre de brechas. Sin embargo, solo para poner un ejemplo, en Chincha, si quisiéramos hacer el cierre de brecha y mejorar la calidad el día de mañana, tendríamos que multiplicar por 5 la tarifa. Entonces, cuando se diseñan las tarifas, y esto es un tema internacional, ¿no? Es un tema que es una problemática de los países en desarrollo, los niveles de inversión superan la capacidad de pago de la población. No significa que no se financie con tarifa, pero sí se requiere también una política muy activa de inversión pública. El problema muchas veces está en que las velocidades de las inversiones no van justamente a la velocidad deseada. Solo para mencionar, el Ministerio de Vivienda a inicios de año empezó con un presupuesto de 2.100 millones de ejecución y en este momento está con una ejecución de 780 millones. Ellos mismos saben que es difícil realizar inversiones. La SUNAS no interviene en temas de inversión, pero sí es la autoridad tarifaria. Establece las tarifas que se desarrollen y se cumplan en función de las metas que establece. Muy bien, y entonces yo lo que no termino de entender, si es que tiene este déficit para utilizar todo el presupuesto, el Ministerio de Vivienda es muy grande, hay que manejar y también ver que las cosas no se manejen con corrupción. Hemos visto que está profundamente enquistada la corrupción. ¿Por qué tratar de echar más cosas a un ministerio que está embalsado de elementos que no puede cumplir? Justamente las recomendaciones, por ejemplo, de la OCDE, una institución, un organismo al que el Perú quiera inscribirse, las recomendaciones que plantea es que las competencias tienen que estar claramente definidas y separadas. En primer lugar, la OCDE justamente saluda de que los organismos reguladores, como el caso de la SUNAS, tengan una independencia técnica. Como sabrás, la composición del Consejo Directivo y quienes toman decisiones en la institución se seleccionan mediante concurso público. Por eso es que lo hace más técnico en ese sentido, sin desconectarse de la capacidad de pago que tenga la población y establecer metas claras de cumplimiento en el tiempo. Creemos que una concentración de competencias en inversión, que ya la tiene en este momento el Ministerio, la definición de los criterios de política de largo plazo, que también los tiene el Ministerio, ya son elementos centrales e importantes que se tienen que desarrollar de manera adecuada. Pero los temas de incorporar los aspectos tarifarios, directa o indirectamente a través de la función del ministerio, va a debilitar incluso la sostenibilidad en el tiempo. Debemos de pensar que las leyes son mecanismos de largo plazo, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, existe mucha más variabilidad en el sector, los ministerios en los sectores que en los reguladores. Un regulador, por ejemplo, un director tiene un horizonte de 5 años, se selecciona por 5 años y con salida regulada. Los ministros generalmente tienen una variabilidad mayor. Solo para tomar en cuenta, en el último año han cambiado 3 o 4 viceministros de saneamiento. En Sedapal han tenido una cantidad de cambios similares. Eso hace que dificulte muchas veces las visiones. Uno piensa que la ley queda, luego se reglamenta y los reglamentos pueden cambiar y la visión de las personas que terminan implementando puede no ser la misma o con los mismos intereses que se establezcan. Por eso es importante y central la institucionalidad. Y eso es un aspecto que nosotros planteamos y señalamos que es central para nuestro desarrollo. ¿Y qué es, cómo se hace, cómo se maneja en otros reguladores? Es decir, cómo se hace en la luz, también la facturación pasa por los reguladores. Efectivamente. En el Perú existen 4 reguladores económicos. Está el OCIPTEL, OCINERMIN, OCITRAN y SUNAS. Los 4 reguladores son reguladores económicos en los servicios públicos respectivos. Cada uno tiene las mismas competencias, pero dependiendo del tipo de industria tienen funciones más específicas. En el caso de transporte, en algunos casos, la tarifa ya está determinada por el concurso previo cuando se realizan los contratos de concesión. En otros casos sí se le delega al regulador que establezca las tarifas. Pero en el caso del saneamiento, ¿no? Y es una práctica mundial, el regulador justamente establece las tarifas con el propósito de que se reconozcan solo costos eficientes. Muy bien, muy bien. Ha quedado claro, vamos a tener que seguir hablando de esto para ver qué es lo que pasa con este proyecto que viene desde el Ministerio de Vivienda. Muchas gracias a Mauro Gutiérrez, presidente ejecutivo de SUNAS.